Ahora voy a hablar de la enfermedad de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que afecta al aparato reproductor femenino. Para poder entender esta enfermedad debemos comprender cómo funciona el aparato reproductor femenino. Bien, el aparato reproductor femenino está formado por el útero, los ovarios, las trompas de falopio, el cuello uterino y la vagina. El útero tiene una capa muscular externa, que es el miometrio, y un revestimiento interno, el endometrio. Sus funciones son la producción hormonal para el mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos, permitir la fecundación, la gestación y el parto. Una vez que sabemos esto, podemos hablar de qué es la endometriosis. Bien, los síntomas que tiene la endometriosis es el dolor pélvico, a menudo asociado con los periodos menstruales, aunque muchas tienen cólicos durante sus periodos menstruales. Las mujeres con endometriosis suelen describir un dolor menstrual que es mucho peor de lo habitual. El dolor también puede aumentar con el tiempo. Los signos y síntomas más comunes de la endometriosis son los siguientes. Los periodos dolorosos, dismenorrea. El dolor pélvico y los cólicos pueden comenzar antes y continuar durante varios días después de que comience el periodo menstrual. También pueden tener dolor en la región lumbar y en el abdomen. Dolor al tener relaciones sexuales. El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común con la endometriosis. Dolor al defecar o al orinar. Es más probable que tengas estos síntomas durante un periodo menstrual. Sangrado excesivo. Puedes tener periodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre periodos, sangrado intermenstrual. Infertilidad. Algunas veces la endometriosis se diagnostica primero en aquellas personas que buscan tratamiento para la infertilidad. Otros signos y síntomas. Puedes presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. La intensidad del dolor no es necesariamente un indicador confiable de la extensión de la afección. Podrías tener endometriosis leve con dolor intenso o podrías tener endometriosis avanzada con poco o ningún dolor. La endometriosis a veces se confunde con otras afecciones que pueden causar dolor pélvico, como la enfermedad inflamatoria pélvica o los quistes ováricos. Puede confundirse con el síndrome de colon irritable, una afección que causa episodios de diarrea, estreñimiento y cólicos abdominales. El síndrome de colon irritable puede acompañar a la endometriosis, lo que puede complicar el diagnóstico. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Si tienes signos y síntomas que pueden indicar endometriosis, consulta con tu médico. La endometriosis puede ser una afección difícil de tratar. El control de los síntomas podría mejorar con un diagnóstico temprano, un equipo médico multidisciplinario y la comprensión del diagnóstico. La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero, es decir, el endometrio, crece fuera del útero. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. Es poco frecuente que el tejido similar al endometrio se encuentre más allá de la zona donde están los órganos pélvicos. Con la endometriosis, el tejido similar al endometrio actúa como lo haría el tejido endometrial. Se engrosa, se descompone y sangra por cada ciclo menstrual. Pero debido a que este tejido no tiene forma de salir del cuerpo, queda atrapado. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencia, es decir, bandas de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí. La endometriosis puede causar dolor, a veces grave, especialmente durante los periodos menstruales. También se pueden presentar problemas de fertilidad. Afortunadamente, hay tratamientos eficaces disponibles. Las causas de la endometriosis. Aunque la causa exacta de la endometriosis no es clara, las posibles explicaciones incluyen las siguientes. Menstruación retrógrada. En la menstruación retrógrada, la sangre menstrual que contiene células endometriales regresa a través de las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica en lugar de salir del cuerpo. Estas células endometriales se adhieren a las paredes pélvicas y a las superficiales de los órganos pélvicos, donde crecen y continúan engrosando y sangrando a lo largo de cada ciclo menstrual. La transformación de células peritoneales es lo que se conoce también como la teoría de inducción. Los expertos postulan que las hormonas o los factores inmunitarios promueven la transformación de las células peritoneales en células similares a las del endometrio. Las células peritoneales son las células que recubren el lado interno del abdomen. La transformación de células embrionarias.
Hormonas tales como el estrógeno pueden transformar las células embrionarias en importantes células similares a las del endometrio durante la pubertad. Las células embrionarias son células en las primeras etapas de desarrollo. La implantación de cicatrices quirúrgicas. Después de una cirugía como la histerectomía o una cesárea, las células endometriales pueden adherirse a una incisión quirúrgica. El transporte de células endometriales. Los vasos sanguíneos o el sistema de líquido intersticial, es decir, el sistema linfático, pueden transportar células endometriales a otras partes del cuerpo. Y para terminar con las causas, tenemos el trastorno del sistema inmunitario. Un problema con el sistema inmunitario puede hacer que el cuerpo sea incapaz de reconocer y destruir el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero. Factores de riesgo. Hay factores que te ponen en mayor riesgo de desarrollar endometriosis, como no haber dado a luz, comenzar el periodo a una edad temprana, pasar por la menopausia a una edad avanzada, ciclos menstruales cortos, por ejemplo, menos de 27 días, periodos menstruales intensos que duran más de 7 días, tener niveles más altos de estrógeno en el cuerpo o una mayor exposición durante toda la vida al estrógeno que produce tu cuerpo, bajo índice de masa corporal, uno o más familiares, madre, tía, hermana con endometriosis, cualquier afección médica que impida el paso normal de sangre del cuerpo durante los periodos menstruales y por último, trastornos del aparato reproductor. La endometriosis generalmente se desarrolla varios años después del inicio de la menstruación. Los signos y síntomas de la endometriosis pueden mejorar temporalmente con el embarazo y pueden desaparecer por completo con la menopausia, a menos que estés tomando estrógeno. Las dos complicaciones que pueden haber en la endometriosis son la esterilidad y el cáncer. La esterilidad. La principal complicación de la endometriosis es el deterioro de la fertilidad. Entre 1/3 y la mitad de las mujeres con endometriosis tienen dificultad para quedar embarazadas. Para que se produzca el embarazo, un ovario debe liberar un óvulo. Este debe de viajar a través de la trompa de falopio vecina, ser fertilizado por un espermatozoide y adherirse a la pared uterina para comenzar el desarrollo. La endometriosis puede obstruir la trompa e impedir que el óvulo y el espermatozoide se unan. Para la afección, también parece afectar la fertilidad de forma menos directa, como el dañar el esperma o el óvulo. Aún así, muchas personas con endometriosis de leve o moderada pueden conducir y llevar un embarazo a término. Los médicos a veces aconsejan a las personas con endometriosis que no demoren en tener hijos porque tener la afección puede empeorar con el tiempo. El cáncer. El cáncer de ovario se presenta en tasas más altas de las esperadas en mujeres con endometriosis. Sin embargo, en primer lugar, el riesgo general de por vida de cáncer de ovario es bajo. Algunos estudios sugieren que la endometriosis aumenta ese riesgo, pero todavía es relativamente bajo. Aunque es raro, otro tipo de cáncer es el adenocarcinoma, asociado con la endometriosis. Puede desarrollarse más tarde en la vida de las personas que han tenido endometriosis. El tratamiento para la endometriosis generalmente incluye medicamentos o cirugía. Y es el siguiente. Los analgésicos. Para ayudar a aliviar los cólicos menstruales dolorosos, el médico te puede aconsejar que tomes un analgésico de venta libre, como los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno o naproxeno sódico. La terapia hormonal. Los suplementos de hormonas a veces son efectivos para reducir y eliminar el dolor en la endometriosis. El aumento y la disminución de hormonas durante el ciclo menstrual causa engrosamiento, descomposición y sangrado de los implantes endometriales. Los medicamentos hormonales pueden retardar el crecimiento del tejido endometrial y evitar nuevos implantes de tejido endometrial. La terapia hormonal no acaba con la endometriosis en forma permanente. Los síntomas pueden reaparecer después de suspender el tratamiento. Cirugía de conservación. Si tienes endometriosis y estás intentando quedar embarazada, la cirugía para extirpar los implantes de endometriosis y preservar el útero y los ovarios, es decir, la cirugía conservadora, puede aumentar tus posibilidades de éxito. Si sufres dolores intensos a causa de la endometriosis, también puedes beneficiarte con la cirugía.
Sin embargo, es posible que la endometriosis y el dolor vuelvan a presentarse. En una cirugía laparoscópica, el cirujano inserta un instrumento delgado de visualización, llamado laparoscopio, a través de una incisión pequeña cerca del ombligo, e introduce instrumentos para extirpar el tejido endometrial a través de otra incisión pequeña. Y por último, el tratamiento de fertilidad. La endometriosis puede causar problemas para concebir. Si tienes dificultades para quedar embarazada, el médico puede recomendarte un tratamiento de fertilidad supervisado por un especialista en fertilidad. El tratamiento de la fertilidad va desde la estimulación de los ovarios para producir más óvulos hasta la fertilización in vitro. Y hasta aquí ha llegado nuestra información sobre la enfermedad de la endometriosis. Esperamos que os haya gustado.